es el turno de disertar del doctor Horacio Rostaño. Es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Católica Argentina, obtuvo el doctorado en la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Profesor titular de nutrición de monogástricos en la Universidad Nacional de Viçosa, Brasil. Director del equipo de trabajo e investigación responsable por la publicación de las tablas brasileras para cerdos y aves. Actualmente con su tercera edición publicada. Y nos va a hablar sobre la actualización en requerimientos de aminoácidos en pollos parrilleros. Primeramente voy a separar un poco de agua porque hablo mucho y después me da tos. ¿Puedo tomar esta agua? Sí, perfecto. Vamos a poner 2. Quiero buscar un lugar, pero no veo nada. Vamos a hablar sobre actualización de los requerimientos nutricionales de aminoácidos en pollos parrilleros, específicamente pollos parrilleros. Tuvimos la colaboración del profesor Albino, de la doctora Salguero, y finalmente yo tuve la suerte de venir aquí a Argentina a tomar un buen vino y visitar a algunos amigos antiguos. Lo que podría decirles es que tenemos en marzo de 2017 la publicación de la cuarta edición de las tablas brasileras. Entonces, es evidente que en un año, más o menos en un año, no podemos hacer un gran cambio, pero vamos a mostrar algunos detalles específicos que pueden hacer las diferencias para adaptar las cosas que cambiaron en un año. Puede ser desempeño, puede ser, por ejemplo, problemas entéricos, tantas cosas. El área de nutrición de monogástrico, específicamente de aves y cerdos, tiene una evolución muy rápida. Siempre suceden o hay nuevas normas, hay bloqueo porque se usan antibióticos, ahora no puede usar antibiótico, no se puede usar anticoccidiano, hay que usar vacuna, etc. Hay varias opciones que provocan cambios en el resto de la nutrición para adaptar ese desempeño. ¿A dónde tengo que apuntar aquí? No, este aquí, yo quiero cambiar el diapositivo. Está apagado. Están ahorrando pila. Muy bien. Vamos a ver una introducción. Nutrición de precisión, algunas ecuaciones para estimar no solo, aquí tiene lisina, pero antes tenemos que hablar de ecuaciones de energía metabolizable, consumo, para después entrar en la parte de aminoácidos. Me voy a concentrar principalmente en aminoácidos, no vamos a hablar de minerales, vitaminas, etcétera, porque y en pollos parrilleros. El resto es detalle para otras conferencias, ¿no es cierto? Vamos a ver proteína ideal, qué factores pueden alterar esta relación. Aquí entramos en algunos aminoácidos específicos como trionina, que tendría mucha relación, por lo poco que vi cuando llegué, que yo estaba en otra conferencia en cerdos, poca cosa, que vi por el problema de cojera, la trionina puede ser colaborar. Arginina, glutamina, por ejemplo, un aminoácido no esencial, glicina más serina y metionina más cisteína. Después vamos a ver los requerimientos nutricionales, comparaciones y vamos a despedirnos, ir a almorzar, comer alguna cosa. Referencias recomendadas. Hay un libro de 2003, 500 páginas, muy bueno, muy actual. Otro de 2013 de Wu,
sobre aminoácidos, espectacular también, muy difícil de entender, mucho metabolismo, etcétera, pero muy bueno. Y después Wu publicó un trabajo en esta revista científica en 2014, hablando específicamente de aminoácidos esenciales, pero él enfatiza los aminoácidos sintetizables, quiere decir no esenciales. Y vamos a comentar, así como base todo, las 488 páginas de 2017 sobre las tablas brasileñas, presentadas en Viçosa en marzo. Estas son las tablas, fueron publicadas en portugués, español, inglés, ¿no es cierto? Hay un CD que tiene todo y también tiene el CD del Simposio Internacional con 13 conferencistas que están todos en el CD y se consigue en la internet, pueden comprar las tablas, vienen con el CD que se puede reproducir, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros vamos a mostrar la parte de español. Específicamente dentro del capítulo 2 sobre el requerimiento nutricional de las aves, pollos parrilleros, machos, hembras. En las tablas no están pollos parrilleros, están pollos de engorde, porque acuérdense que América va desde el Río Grande, allá en la frontera con Estados Unidos, hasta Tierra del Fuego, y aquí solamente en Argentina le llaman parrillero, pero es fácil hacer el cambiar, sustituir, reemplazar. Bueno, para hacer una nutrición de precisión, ¿qué es lo que precisamos? Precisión, ¿no es cierto? Y otra cosa, ¿por qué nosotros en los últimos 3, 4, 5 años, lo máximo, hablamos mucho de precisión? Porque el volumen de producción de pollo en cada empresa es cada vez mayor, cada vez mayor. Una diferencia de 1, 2, 3, 5 centavos es mucho, pero mucho dinero. Cuando tenía una granja de 10.000 pollos, 1 centavo, 5 centavos, tal vez no valía toda la pena el trabajo que daba hacer las cosas. Pero hoy en día, con los millones de pollos que estamos produciendo, y para ser competitivo en la exportación, es importantísimo aplicar la nutrición de precisión. Y específicamente en la nutrición tenemos que saber el peso de cada periodo, de cada fase, el peso promedio. Vamos a usar ecuaciones, pero ustedes pueden pesar y saber en qué granja son los pesos, cómo están los pesos en cada periodo inicial, crecimiento, terminación. También la ganancia diaria, tenemos que saber el consumo. ¿Cómo? Si no sabemos el consumo, ¿cómo vamos a formular una dieta? La otra opción sería usar la famosa receta de una torta, ¿no es cierto?, para hacer una torta. Una cantidad fija de cada cosa del alimento y listo. Entonces ni precisamos leer ni instrucciones, nada de eso, ¿no es cierto? Bueno, el consumo diario, si no lo determinan, ¿qué se puede usar? Un sistema que se estima por una ecuación el requerimiento de energía metabolizable y dividido por la energía metabolizable de la dieta se obtiene el consumo, ¿no es cierto? Pero siempre en cada fase, en cada periodo. Una forma de estimar que nosotros tenemos ahí en las tablas brasileñas, para estimar el peso y la ganancia diaria, usamos ecuaciones de Gompers y la derivada, la ecuación de Gompers es para obtener el peso, ¿no es cierto? El peso corporal. En cada día, es posible obtener en cada día el peso corporal y después aplicando la derivada obtenemos la ganancia diaria. Aquí está la ecuación, todo Excel, todo nada, ustedes ni precisan saber muy poquito de matemáticas, porque básicamente es saber el peso o el día para que te dé el peso, etc. Y después, por ejemplo, la derivada ya está dentro del programita que da la ganancia diaria de peso. ¿Qué es lo que vemos aquí como ejemplo?
de desempeño superior, que está aquí para arriba, y el otro más abajo de desempeño medio, vamos a llamar. Lo importante es esto, que muestra el T asterisco dentro de la ecuación, que está ahí, ¿no es cierto? Está aquí, que es más o menos 36 días. En 36 días da el peso, la ganancia de peso diaria máxima, casi 110 gramos por día. Y después el superior. El medio da alrededor de 95 gramos por día, más o menos 90, 100, eso ahí. Muy bien, aplicando esto, nosotros podemos obtener los pesos. O si no, acuérdense, para cada fase o agarramos y pesamos, tenemos que pesar. Pero podemos tener objetivos de mejorar el peso, de mejorar la ganancia, y se hacen los cálculos. Después, se calcula el requerimiento de energía metabolizable, en este caso, machos, en kilocalorías por día. El método factorial se determina el mantenimiento y se determina cuánta de energía por gramos de ganancia, y después se multiplica por la ganancia. Sería esta la ecuación desarrollada. Observen cómo, si nosotros estimamos el peso que tenemos, el peso medio corporal, tenemos el peso medio, y aquí tenemos la ganancia, G, podemos calcular, usando esto, ya llegamos ya podemos calcular el requerimiento de energía metabolizable. Esto es para machos de desempeño medio, la ecuación, el mantenimiento, el peso elevado a 0,75, 113 kilocalorías, a esto se llama por unidad de tamaño metabólico, ¿no es cierto? Y después tenemos una ecuación cuadrática para calcular la energía por gramos de ganancia, y después multiplicamos por la ganancia en gramos por día. Llegamos al valor del requerimiento. En el caso de desempeño superior, fueron considerados 5% más eficientes. En general es eso, porque ¿qué es lo que hicimos? Calculamos datos de planteles de pollo que daban un desempeño razonable y otros que eran siempre superiores, y se calculó la eficiencia de esos que eran en promedio 5% más eficientes. Bueno, observen aquí, si nosotros determinamos el requerimiento en kilocalorías por día, dividimos por la energía de la dieta, vamos a suponer un ejemplo que va a ser de la última línea de la próxima tabla, ¿no es cierto? 714,5 kilocalorías de requerimiento, dividido la energía de la dieta 3 por gramo, 3,25 o 3.250 kilocalorías, daría un consumo de 219 gramos por día. Ese sistema es evidente que no es 100% preciso, pero es lo más aproximado que tenemos para estimar el consumo. Está aquí abajo. Si tenemos un requerimiento de 714,5, el consumo va a ser 219,8 con una dieta de 3.250. Aplicando para machos de desempeño medio, acuérdense, días, el peso obtenido por la ecuación de Gompers, la ganancia con esto es día a día, puede tener de 1, 2, 3, 4, podemos hacer hasta donde tenemos informaciones, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo, al séptimo día, aquí al día 56, todavía no estamos formulando dieta, para el día 56 la ganancia va a ser 78,1 gramos, a los 42 días 100 gramos, aplicando la ecuación con peso y ganancia que tenemos, el requerimiento esto aquí, dividiendo por la energía que tenemos en las diferentes fases, ¿no es cierto?, llegamos al consumo. Sabiendo hacer una regla de 3, sabemos formular dietas.
¿Qué es lo que vemos aquí también? Macho de desempeño medio, kilocalorías por kilo de ganancia. Observen, 2.390 y aquí 4.865. Quiere decir que a medida que va creciendo el pollo, exige más calorías para 1 kilo de peso. ¿Por qué? Porque deposita más grasa. La grasa requiere más energía. Aquí es proteína y agua, muy poca grasa. A medida que va creciendo, aumenta la grasa y cae el agua. El agua no cuesta nada, no tiene calorías. El problema son las grasas que tienen mucho más calorías, 4.865. Para mantenimiento, 35%. Esta parte de mantenimiento, en promedio 35%, y esta otra parte que para ganancia, 65% en promedio, variando entre 53 a 69%. Vamos a hacer una simulación. Estos son los datos que vimos anteriormente, o sea, son de machos. Pero vamos a comparar machos y hembras. La ecuación desarrollada para hembra fue esta. Para ganancia de peso fue lineal, ¿no es cierto? Esta es la de machos, con la ganancia, tenemos la ganancia de peso, el peso aquí, el mantenimiento igual, pero aplicando para machos, esto es lo mismo que ya vimos en el diapositivo anterior. Pero aplicando estos mismos valores en una simulación, tenemos valores de las hembras. La diferencia mayor está aquí, evidente. Esto es lineal, esto es una cuadrática, ¿no es cierto? Porque esto es igual al mantenimiento. Aquí la diferencia entre machos y hembras es muy pequeña. Las hembras requieren 275 más por kilo de ganancia. Pero observen aquí, 2.715. ¿Por qué? Porque la hembra deposita mucho más grasa. Y está perfectamente explicado usando datos de ecuaciones, pero que fueron desarrolladas justamente mostrando la deposición de grasa, proteína y agua. Solamente que si nosotros le damos a ustedes para formular dietas de pollo, ¿cuánta grasa deposita por día? ¿Cuánto de proteína deposita por día? Ustedes no pueden estimar eso todavía. El futuro va a ser eso. El futuro va a ser, vamos a tener cuánto de proteína, cuánto de agua, cuánto de grasa, cuál es la eficiencia de utilización de cada gramo de proteína, etc. Bueno, ustedes vieron que fuimos acumulando ya Gompers, después tenemos la parte de energía, etc. Vamos a ver cómo podemos generar los conocimientos para formular las dietas después. Vamos a imaginar que tenemos pollos parrilleros, machos, termoneutros. No vamos a hablar de temperatura porque es otra conferencia, otro mundo. Pero tiene un factor, en las tablas hay un factor de corrección, pero limitado. Muy bien, 46 días, peso inicial 44 gramos, promedio ganancia, promedio 72,3, conversión 1,76. Vamos a imaginar. Eso todo el mundo lo tiene. Todos los productores lo tienen en todos los países. Lo que queremos saber es el consumo, la ganancia, la conversión y el peso medio, y esto nosotros lo fijamos. Esto está fijo en la energía que puede cambiar si quieren, ¿no es cierto? Pero vamos a simular con esto. ¿Qué sucede aquí? Esto ya lo tenemos, el consumo total para calcular esto sabemos, ¿no es cierto? La ganancia total también. Ahora, con las ecuaciones de Gompers, nosotros podemos obtener el peso medio en cada periodo entre 1 y 8 días, 9, 11, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fases, ¿no es cierto? Pero si queremos hacer 3 fases, podemos. Vamos a suponer que queremos hacer una dieta solo inicial de 1 a 21 días. Hacemos esto, entramos en la ecuación, te calcula así, cuestión de menos de un segundo. Podemos hacer de 22 a 42 también, y de 43 a 46. Pueden hacer el programa que quieran. ¿Quieren hacer una por día? Se puede hacer una dieta por día. Bueno, pero precisamos saber el consumo en este periodo
y la ganancia en ese periodo y el peso medio. Y después que sabemos eso, entramos en la parte de formular una dieta o de obtener los requerimientos, ¿no es cierto? Como ecuaciones para estimar los requerimientos de lisina digestible para pollos parrilleros. En el caso de las tablas brasileñas 2007, también igual que energía para lisina digestible estandarizada o verdadera, es la misma cosa, ¿no es cierto? Lisina digestible para mantenimiento, el factorial y gramos de lisina por kilo de ganancia, G, ganancia. Bueno, se usan los datos, en el caso de las tablas brasileras, esto es el 0,07 por el peso medio elevado a 0,75, los datos de estas literaturas, ¿no es cierto? Este trabajo que yo fui coorientador en la Universidad Estadual de San Paulo. Muy bien, y por trabajo nuestro y también del exterior, con 86 valores, obtuvimos una ecuación cuadrática, como está viendo aquí, que es que la que va a aparecer, por kilo de ganancia, usando estos con un R2 de 0,81. Bueno, aquí está la ecuación, esta aquí, 14,401, etcétera, para obtener el mantenimiento por kilo de ganancia de peso y después ajustamos para una ganancia en particular. Vamos a ver tres autores, las tablas brasileñas, de Geraer publicó de la Diceo, Dossier de Estados Unidos con Michael Kidd publicaron una ecuación. Bueno, ¿y qué? Con datos de las tablas brasileñas, peso a los 7 días, a los 14, a los 21, eso es lo que ustedes vieron allá. La ganancia de peso a los 42 días, etcétera, el consumo también, que estaban en los diapositivos anteriores, y los valores que dan para esos días del requerimiento de lisina de las tablas brasileñas, por la ecuación. La ecuación de Geraer es esta aquí, usando solo ganancia, no peso, y llega a estos valores, 1,31, 1,34, sube un poco y después empieza a caer aquí, ¿no es cierto? Y de Dossier, solo porcentaje directamente calcula, porque esto calcula en gramos por día y después, de acuerdo con el consumo, se calcula el porcentaje. Llega, pero con muchos datos de trabajo de ellos y también de la literatura. Dossier y Michael Kidd trabajaron mucho sobre requerimientos de lisina. Muy bien, vamos a comparar aquí estos tres. ¿Qué es lo que vemos aquí? No cambia mucho esta parte. Aquí hay una discrepancia que no sé por qué, pero ustedes ven que de las tablas brasileñas o la ecuación de Dossier no cambia mucho, 0,96, 8, 0,97 a 1, este un poco bajo, ¿no? Un 0,5, un 0,6, es muy parecidas son. Bueno, entonces, tenemos el mantenimiento, tenemos el requerimiento para ganancia de peso, y la edad que ya edad, peso, la ganancia, pollos machos, desempeño medio, el consumo que ya lo teníamos, calculamos por la ecuación el requerimiento de lisina gramos por día y aquí tenemos la lisina digestible a los 56 días, a los 42. Observen, este de los 42 que está en el diapositivo anterior, ¿no es cierto? Aquí tenemos también 56, no puse 56 porque no cabía. Y tenemos el porcentaje, para ese día, el séptimo día es un 33,5, a los 35 días específicamente para este desempeño. También, igual que la energía, gramos de lisina por kilo de ganancia va cambiando, va aumentando. Parece que a medida que el pollo va creciendo, la eficiencia
de utilización de la lisina digestible, estamos hablando de lisina digestible, va siendo peor. Bueno, como todo el mundo ya sabe, la lisina se usa principalmente para ganancia de peso. Observen, 93% de la lisina en este caso fue usada para ganancia y solo 6,7% para mantenimiento. Aquí tenemos los requerimientos de lisina digestible ya por periodo, ¿no es cierto? Usando los datos de la planilla de Excel, etcétera, de 8.21, 22.33, aquí hasta 46, falta, no cabía aquí para colocar el preiniciador. Tenemos la ganancia, tenemos el peso promedio en cada fase y llegamos al requerimiento de energía, el nivel energético de las dietas están aquí y dividiendo esto por esto llegamos al consumo en gramos por día y después aplicando la ecuación de lisina digestible, nosotros llegamos en gramos por día, tenemos aquí, y el porcentaje de lisina en la dieta que precisamos aquí, en la fase de 8.21, 1.25 o 6, ¿cierto? Bueno, y si comparamos esos datos por el desempeño medio y desempeño superior, ¿qué es lo que vemos? Es evidente que el superior gana más peso, ¿no es cierto? Y tenemos que es más eficiente en el caso del requerimiento de energía, por eso esto aparece en el consumo, que son muy parecidos, no son muy grandes. Y tenemos que la gran diferencia que notamos aquí, la diferencia en la ganancia. 102, 108, 94, 95, 105 aquí. Pero aquí ya comienza a caer. Después de cierto peso que alcanza, ya empieza a caer. La ganancia pasa a ser muy similar, que está aquí, expresada aquí. Observen cómo el requerimiento en estas fases de crecimiento 1, crecimiento 2 es 10%, entre 10 y 6. En promedio podemos calcular 7%, 7,5%. Después no, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos? Pero estos son ejemplos. Lo que ustedes tienen que hacer, adaptar todas esas ecuaciones o la forma de cálculo para cada caso en particular. ¿Para qué van a formular una dieta para un crecimiento, un desempeño superior, si tienen limitaciones de comederos, de salud, de otras cosas, de espacio, temperatura, etcétera? Tal vez pueden hacer un medio o hasta un regular, vamos a llamar, que le pueden llamar, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos aquí? El medio con 46 días pesó 3.372 gramos. Aquí, el superior para 3.372 gramos, 43,4 días fue. La ecuación de Gompertz te lo da inmediatamente, te da, si querés más decimales podés, ¿no es cierto? Y la conversión para ese peso con 43 va a ser 1,61. Quiere decir que este sí que es superior, 1,60 con 43,4 días, una buena conversión. Este 1,74 es más o menos, el promedio brasileño, 1,73 más o menos el promedio brasileño. Bueno, estamos en lisina, acuérdense, macho y hembra, vamos a comparar el macho y hembra, es evidente, acuérdense, las hembras tienen depositan más grasas. Y aquí tenemos también el peso medio, siempre inferior, la ganancia inferior de las hembras, el consumo también, y tenemos la lisina en día y la lisina para este caso específico de desempeño medio de machos y hembras, siempre es inferior, las hembras en azul, alrededor de 12% más o menos, 10% en promedio general.
entre hasta 21 días, macho y hembra, las diferencias son muy pequeñas, ¿no es cierto? Muy, muy pequeñas. Bueno, la proteína ideal, ¿qué valores tenemos? El estándar, la lisina, usado como estándar y porque usado principalmente para síntesis de proteínas. Se usa el requerimiento de los otros aminoácidos esenciales, son expresados como porcentaje. Y aquí está, si queremos una treonina 65% de la lisina, y nosotros ya encontramos la lisina, ¿entendieron la separación? Primero nos concentramos en lisina, la ganancia de peso, consumo, lisina después. Y ahora ya entramos en la parte de los otros aminoácidos usando la proteína ideal. 65% de 1,05 vamos a suponer que estamos usando en la dieta, va a ser 0,683. Valina, por ejemplo, si usamos 77% de 100 es 0,809. Aquí tenemos las recomendaciones de las tablas brasileñas, de las relaciones, considerando lisina 100, un trabajo de la Universidad Estadual de São Paulo de 2013, la fase inicial y terminación. Pueden ver que son muy, pero muy similares los dos, muy similares. Mejor dicho, la orientadora de Dorigan es coautora de las tablas brasileñas, nosotros usamos todo. Pero Wu hizo un trabajo muy, pero muy bueno usando composición corporal y metabolismo, aquí Wu, ¿no es cierto? Y metabolismo, aquí está faltando. Y llegó, o sea, experimento, usó datos de literatura, etc. Por ejemplo, vamos a ver, estos experimentalmente con desempeño, balance de nitrógeno, etcétera, son muy parecidos estos dos, ¿ve? De glicina más serina. Observen esto es prácticamente imposible conseguir 245 de la lisina de glicina más serina, prácticamente imposible. Los otros aminoácidos más o menos están razonables, pero la glicina más serina, una locura. Por ejemplo, comparando con las recomendaciones de 2011 de las tablas brasileñas, aumentó un poco esto, aumentó un poco la treonina y aumentó aquí en la fase inicial el triptófano, no mucho, la diferencia no es muy grande. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué factores pueden alterar la relación aminoácido-lisina, la proteína ideal? Primero, si nosotros queremos ganancia de peso o queremos partes magras, sin grasa. Por eso, siempre como el mercado queda cambiando, está cambiando, la demanda es diferente, sanidad, todo, desafío sanitario, hay que actualizar los requerimientos periódicamente. Es casi imposible hacer eso todos los días, continuamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Modelos y usar bases de experimentos para hacer las sugestiones y las recomendaciones. Primero, el parámetro de desempeño es extremadamente importante. En nuestras recomendaciones en general, nosotros usamos conversión alimenticia, pero muchas veces la conversión, el requerimiento para una conversión óptima, vamos a decir, es inferior que para óptima de pechuga. Otras veces son iguales pechuga y conversión. Pero ¿qué es lo que hay que notar también? El coeficiente de variación en cada experimento. Por ejemplo, es casi imposible para hacer una recomendación con más baja deposición de grasa abdominal si tenemos una coeficiente de variación de casi 15%. El error que vamos a cometer, todo eso es enorme, enorme, enorme. Para rendimiento de pechuga, un promedio de 6 tesis y cada tesis tenía 3 a 4 experimentos, o sea, son muchos, alrededor entre 18 o 24 20 experimentos, vamos a suponer.
El promedio para rendimiento de pechuga, 3,6%. Conversión alimenticia es muy, pero muy precisa. Por eso usamos mucho esto, la conversión alimenticia. ¿Qué otro? Función intestinal. ¿Qué parámetros estamos evaluando? Conversión alimenticia. Modelo estadístico. La interacción, puede haber interacción entre aminoácidos, generalmente valina, isoleucina y leucina, otros factores, hay muchos. Por ejemplo, ya que está en la moda la prohibición de los antibióticos, un trabajo salió ahora en enero, que llegó en el comienzo de marzo para mí, 2018. La primera página, ¿no es cierto?, de 1 a 9, una revisión de literatura sobre treonina, arginina, glutamina, influencia de la fisiología intestinal, inmunología, microbiología en pollos parrilleros. Muy bien, hacen una revisión de otros, yo voy a usar algún valor o otro, pero les recomiendo que lean esto, Poultry Science, tienen acceso por la internet. Una de las cosas que también vimos publicado en 2016, Poultry Science, desafío de la vacuna de coccidiosis. Si prohibimos los anticoccidianos, va a haber que usar vacuna, porque definitivamente, ¿hasta qué hora yo tengo? ¿A la 1:30? Está bien. Entonces tengo que regular. Voy a guardar la guitarra, voy a hablar un poco más rápido. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos? Sí, fue un desafío, 12 veces la vacuna de coccidiosis sobre el desempeño y la digestibilidad de los aminoácidos, entre 14 y 21 días. ¿Qué vemos aquí? Sí, evidente, el desafío acá fue significativo, era para ver, para estudiar. ¿Y qué es lo que tenemos? Cayó la ganancia de peso 34%. Observen cómo en promedio la digestibilidad de los aminoácidos cayó 17%. Pero específicamente la treonina cayó 28%. Intestino. La treonina para el intestino, para la producción de mucina, ya vamos a ver ahora. ¿Cierto? Va a ser extremadamente importante. Treonina. Nuestras recomendaciones de 66%. Era 65%, pasamos para 66%, y eventualmente puede ser hasta más. ¿Por qué? Vamos a ver, la treonina está aquí, para la mucina, más importante, mucina en amarillo. Observen esto aquí. Comparado con la lisina, el contenido es 7 veces más treonina, o sea, casi el 40% del requerimiento de treonina se queda en el intestino. Y si es treonina, treonina sintética industrial, mejor, porque va directo, se queda en el intestino. Si sería que quedaría en peptidios que serían absorbidos en la mucosa y después cuando pasa por las tripeptidases sería hidrolizado para pasar a la sangre, tal vez no tanto, pero yo no tengo literatura específicamente. Muy bien. Aquí no es 65, acuérdense que esto es 66, esto es de 2011, 66 para óptimo. Y este es un experimento de 2008 que usamos 65 como modelo. Para desempeño en este experimento, 65 fue adecuado, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hicimos? Un experimento con y sin anticoccidianos y el número de ocistos en la excreta de pollo parrillero, sin desinfección y cama reutilizada. Era justamente para ver el efecto de la treonina a los 28 días con anticoccidial. Observen que a medida que vamos aumentando la treonina, va cayendo los ocistos. Sin anticoccidial es evidente que hay efecto de anticoccidial, o sea, es solo experimento esto, es mayor, pero en los dos casos va efecto lineal, va cayendo a medida que la treonina aumenta. A los 38 días, también la variación muy grande, pero siempre muestra el efecto lineal aquí
de la treonina, extremadamente importante para mejorar la condición intestinal, 70%. En caso de desafío, el aumento de treonina en la dieta sería altamente recomendable, ¿no es cierto? Después tenemos arginina, un aminoácido que estaba siendo olvidado. Nuestra recomendación era de 107 de las tablas brasileñas, y la literatura muestra, todo siempre en laboratorio, condiciones limpias, etcétera, pero en general 107, ustedes ven aquí 108 y después 105 los otros, nosotros recomendamos 107. Pero ¿qué pasa con la arginina? Primero, es elevado el requerimiento, comparando con cerdo, 2 veces y media más, ¿no es cierto? Porque los cerdos sintetizan, las aves no sintetizan arginina. ¿Por qué? Porque falta estas enzimas que pueden sintetizar arginina, de citrulina y de aspartato, que van para arginina. Aquí no tenemos síntesis de las aves. Otra cosa, las células intestinales no tienen la enzima para producir arginina, no tienen eso, ¿no es cierto? Existe un antagonismo, lisina en la dieta alta, generalmente cada vez más estamos usando más lisina en la dieta, provoca un antagonismo, activa la arginasa es que hidroliza la arginina para ornitina. Aquí aumenta esto, tenemos menos arginina en el metabolismo disponible también, ¿no es cierto? Y desafío, estamos hablando de desafío sanitario, precisamos la producción con arginina para producir óxido nítrico, que actúa sobre los microorganismos patógenos. Un trabajo de Rochelle de la Universidad de Illinois en 2017 con desafío sobre el desempeño de pollos con dietas alta y baja en arginina, entre 15 y 21 días. Mostró claramente eso. Cuando baja arginina, con desafío de Imeria, tenemos la eficiencia, fue peor en 23%, ¿no es cierto? Cuando colocó más arginina, sí, fue peor, evidentemente, pero fue solo 16%. Está mostrando que se precisa más arginina, es evidente que no va a resolver todo. Glutamina, otro aminoácido no esencial, pero Wu en 2014 publica 128, ¿no es cierto?, que tiene que ser la relación glutamina-lisina para pollos parrilleros. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Glutamina. Acuérdense de esto que me olvidé anteriormente, pero ahora, gracias a Dios, está aquí. Tenemos 5 aminoácidos que se llama el grupo de arginina, los aminoácidos de arginina. Arginina, glutámico, glutamina, asparagina y aspartico, ¿no es cierto? Son los 5 aminoácidos que actúan siempre en constante. Y los pollos no tienen esta enzima, es peor. Los cerdos sí tienen esta. La glutamina actúa en prácticamente todo el metabolismo. Por eso justamente existe síntesis de glutamina. Solamente que en determinado momento no tiene fuerza, capacidad el organismo de sintetizar suficiente glutamina. Es un aminoácido no esencial, pero en determinados momentos puede pasar a ser esencial. Común en el metabolismo proteico, el sustrato energético para los enterócitos del intestino, importante con desafío intestinal, la glutamina, y todo esto, lo que está aquí, y efectos sobre el sistema inmune. Aminoácido esencial bajo condiciones inflamatorias, enfermedad y desafío. Cirugía, por ejemplo, en humanos se usa glutamina, cirugía de intestino se suplementa glutamina para mejorar, para la mejora después de la cirugía. Importante energía para los enterócitos, reducir la atrofia intestinal, también morfología intestinal, glutationa,
pollo vacunado con coccidiosis y con suplementación, mejor peso, ¿no es cierto? Un trabajo, nosotros hicimos varios trabajos también con rendimiento de pechuga, también hasta los 21 días, porque la glutamina es cara. Y de un producto comercial de glutamina, una mezcla, porque es más barato, una mezcla de, no es puro, glutamina y glutámico, ¿no es cierto? Y le dimos un desafío, ¿por qué? Porque el transporte en Brasil es muy grande, muchas veces va a 2.000 kilómetros, 1.500 kilómetros de transporte de los pollitos, y quedan 24 horas arriba del camión. Y le dimos un ayuno de 24 horas en las cajas de transporte. Y después le agregamos la misma dieta, solamente con 0,25 hasta 1% de este producto glutamina, glutámico, y tenemos la ganancia de peso, conversión, pechuga, y el coeficiente pesamos individualmente, sería la variación de los pollos, individualmente, cada uno de los pollos. ¿Qué es lo que vimos? Efecto lineal, aquí conversión no fue significativa, aunque tenemos 1,86, 1,84 aquí. Peso de la pechuga, efecto lineal, significativo, y el coeficiente de variación. Pero observen, en cerdos, en lechoncitos, se recomienda 0,8%. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? 0,75, prácticamente igual que cerdos. Observen la mejora, casi 100 gramos, ¿no es cierto?, que tenemos de mejora. La conversión, sí, no mucho, pero el peso sí. Ahora, el peso de la pechuga, 785, 748, 35, 37 gramos más de pechuga y pollos más uniformes. 8,43 el coeficiente de variación, 10,84,0. Importantísimo, eso muestra lo que estamos llamando, que estos aminoácidos colaboran para mantener la uniformidad, para eliminar los refugos, los descartes. Glicina macerina, la recomendación nuestra es de 147, pero eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por la enteritis necrótica, ¿no es cierto? El Clostridium perfringens. Fue descubierto ya este individuo en 2005, publicó 3 experimentos en Poultry Science mostrando que a medida que aumentaba la glicina en la dieta, la cantidad de Clostridio, de enteritis necrótica, aumentaba. Y eso ya él citó referencias, comenzó allá en Suecia, Noruega, que usaban mucha harina de pescado. Y la harina de pescado tiene mucha glicina. Y él llamó la atención, para hacer los caldos de cultura en placa de Petri del Clostridium perfringens hay que colocar glicina sintética. Entonces, probó 3 experimentos con diferentes niveles de glicina aquí y claramente la ganancia de peso fue cayendo a medida que aumentaba la glicina, también la ganancia de peso. Y aquí mostraba que la población de Clostridium perfringens era máxima, o sea, para provocar enteritis necrótica alrededor de 3,5%. Vamos a ver. Observen esto. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Y otro, los lactobacilos en el ciego también cayó significativamente, o sea, aumentaba los Clostridium y caían los lactobacilos. Y uno ve los datos del NRC de composición del maíz, los productos de origen vegetal, y de las tablas brasileñas, y las harinas de carne, harina de pescado, pueden ver que siempre tiene, por ejemplo, la soja, siempre tiene menos de que los productos de origen animal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y justamente si no usamos antibióticos, y aumentamos el desafío intestinal, si aumentamos mucho la glicina macerina, vamos a tener problemas de estimular el crecimiento del Clostridium perfringens. Y después, metionina más cisteína, estamos 12, una y hasta la una, ¿tenemos tiempo? Está bien, 74%. Metionina en cisteína con lisina recomendada por las tablas brasileñas.
Pero aquí también quiero llamar la atención del método estadístico, ¿no es cierto? El método estadístico para metionina más cisteína. Para conversión alimenticia, para machos 7 experimentos, para hembras 4 experimentos, y que tenemos la conversión alimenticia, el método, la línea quebrada o broken line, como se llama, least square también se llama, cómo llegamos a los requerimientos. Y también la cuadrática o 95% de la cuadrática. Es solo agarrar el requerimiento con la cuadrática, que es el mínimo, ¿no es cierto? C cuadrática 78.2%, 78.2 aquí, y se multiplica por punto 95 dentro del intervalo de confianza, como se dice, da 74,3 la relación, ¿no es cierto? Muy bien, aquí estarían todas, la línea quebrada, esto, las cosas, ¿y qué es lo que vemos aquí? Primero, que hay una diferencia entre la metodología para estadística de 14%, aquí en las hembras 12%, y el recomendado nuestro es 74%. Pero si usamos la broken line, podemos llegar a 68%. Observen la diferencia. Ah, no, pero vamos a usar la cuadrática, vamos a usar 77, 78. Hay que tener mucho cuidado con el procesamiento estadístico. Ahora, eso es conversión. Eso quería también llamar la atención de ustedes. ¿Por qué? Porque un experimento, pero ya habíamos hecho varios experimentos anteriormente, la relación metionina más cisteína con lisina digestible de 1 a 42 días, la fase de 1 a 10, aquí 77, de 11 a 21, 78, y de 21 a 42, 78. La relación normal de 73, 74 para ganancia de peso estaba bien. No había grandes problemas. Ahora, para la pechuga sí. Vamos a ver aquí el peso de la pechuga, el rendimiento de la pechuga sin hueso, por ejemplo. Aquí fue significativo, aquí a 8%, 9%. ¿Y qué es lo que tenemos? Con 77, 78, 73, 2,8% de mejora contra el promedio de estas, que fueron muy parecidos. Y aquí 687, 4,5%, 657, 30 gramos de mejora de pechuga, mucha cosa, paga cualquier metionina. Ahora volvemos a las recomendaciones de aminoácidos. Tenemos, ¿qué es lo que hicimos? Desempeño, después requerimiento de lisina, como tenemos aquí, las fases que elegimos, pero ustedes pueden cambiarla. Y después, aplicando la proteína ideal de las tablas brasileñas, pueden cambiarla si quieren usar. Aquí es 74 de metionina más cisteína, pero si quieren usar 78 o 77, puede, ¿no es cierto? Como está en el experimento anterior. Glicina más serina, si quieren bajarla un poco, puede. Valina, la recomendación. Pero les quiero mostrar cómo llegamos a la proteína rápidamente, esto aquí. Porque esto ya está, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegamos al nivel de proteína recomendado? Los datos de Wu, que usaba todos los aminoácidos, los datos de varios investigadores que usan la relación nitrógeno esencial, nitrógeno total. ¿Qué es lo que vemos aquí? Por ejemplo, para pollos se usa la relación del nitrógeno esencial, nitrógeno total del 50%. ¿Por qué? Porque tenemos los aminoácidos esenciales. Cisteína no es esencial, pero los otros sí. Se calcula el porcentaje por el nitrógeno y se suma, ¿no es cierto? Y después, ¿qué? Como es 50%, se multiplica por 2. Tenemos el nitrógeno total que va a precisar en la dieta. Se transforma el nitrógeno total para proteína por 6,25.
Y llegamos a la proteína. Esto es la forma que se calculó, en las tablas está, es complicado, está el ejemplo, y se llega a este valor de proteína recomendada, de proteína digestible también recomendado, este valor recomendado. Una manera simplificada de calcular es usar el requerimiento de lisina digestible. Solamente que no es 100% preciso, porque la relación de los aminoácidos pueden cambiar con la edad, con el peso, etc. Pero es razonable. Por ejemplo, para 5,4% de la lisina digestible, porcentaje de la proteína total. Un ejemplo, vamos a colocar aquí esto, si consideramos 0,954 la lisina digestible dividido por 0,054, porque hay una regla de 3 nuevamente, ¿no es cierto? Llegamos a 17,66. Entonces, pueden ver que es muy parecido con esto. No es 100%, pero es parecido. ¿Por qué? Porque cambian la relación de los aminoácidos aquí. También 50% para la proteína digestible, es 6%. Y se hizo un promedio de todos los valores para macho y hembra, etc. 6% de la proteína digestible, y el ejemplo aquí de la proteína digestible, 0,954 dividido 0,06 da 15,9, aquí 15,8. La diferencia es muy pequeña y se puede calcular rápidamente, ¿cierto? Bueno, para pollos machos y hembras, ¿qué es lo que tenemos? Hasta 21 días la diferencia es muy pequeña, y nosotros tenemos entre 34 y 42 de los aminoácidos, proteínas, etcétera, 12% después. Vemos que con 46 días macho 3.372, una conversión de 1,74, la hembra 46 días, pero pesa 2,783, menos 589 gramos y una conversión de 1,95. Pueden imaginar si nosotros llevamos esta hembra para 3 kilos 372, la conversión alimenticia va a ser 3. Va a ser igual que cerdo. ¿Por qué? Deposición de grasa. Lo ideal sería sacrificar las hembras más jóvenes, con menos edad. Después vamos a comparar las tablas brasileñas de 2011 con las de 2017. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Solo una fase, vamos a ver, entre 22 y 33 días. La ganancia en esa fase para las de 2011, 89 gramos, aquí 94 gramos. Pueden ver una diferencia de 6 años, enorme, ¿cierto? El consumo no es tanto la diferencia, no es tanto. La proteína total aquí aumentó justamente por el desempeño, La lisina aumentó también por el desempeño, etcétera, y la proteína ideal se aplica. Entonces, aumentó el desempeño, la ganancia 5,8, en promedio 5,3, prácticamente igual. O sea, si aumenta 5% el desempeño, 5% hay que aumentar los aminoácidos. Y si comparamos aquí las tablas brasileñas de 2011 a los 46 días, un peso de 3,206, la conversión era 1,79. Para llegar a este peso precisa 44,3 días y peso de 3.206 gramos y la conversión 1,71. Observen la diferencia enorme. Esto es común en el Brasil. Entre 1,70 a los 45 días, 44, 1,70 y hasta 1,74 más o menos. Muy bien, para terminar y despedirnos, que los aminoácidos industriales permiten la aplicación del concepto proteína ideal. ¿Por qué? Porque sin aminoácido esencial formulamos, vamos a suponer, para metionina más cisteína y el resto pasa todo. O sea, no existiría, si no existirían aminoácidos industriales, no existiría también, nadie usaría la proteína ideal.
la actualización de los requerimientos es necesaria para los cambios de mercado, queremos mejorar la producción de pechuga, o hoy en día estos desafíos sanitarios, ¿no es cierto? Ecuaciones permiten estimar el desempeño, peso, ganancia, los requerimientos de energía para estimar el consumo, y de lisina también ecuaciones, y nutrición de precisión también. La relación aminoácido-lisina facilita el cálculo de las raciones de parrilleros. Nosotros nos concentramos en lisina y el resto aplicamos una relación. Ya hay varios programas de cálculo de raciones donde ya es solo colocar la relación aminoácido-lisina de cada uno y solo formular por lisina, que calcula automáticamente el resto. Y podemos hasta hacer eso con la proteína. Si tenemos la relación aminoácido, lisina, proteína, podemos calcular exactamente lo mismo. Muchísimas gracias. El centro de convenciones que se hizo la conferencia de presentación de las tablas brasileñas, el primer edificio de 1926, las palmeras imperiales que tiene como 50 metros, y ¿qué es lo que estuve haciendo aquí? Extensión, mostrando las tablas brasileras. Porque eso es lo que hacemos, docencia, investigación, pero también tenemos que hacer extensión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Fuerte el aplauso. Exquisita su charla como siempre, más para los nutrólogos que se encuentran aquí. Bueno, si alguien desea hacer una pregunta. Sí. Horacio, Sí. una consulta respecto de los requerimientos de proteína. Siempre medimos nosotros cuánto es el mínimo necesario de requerimientos. En la situación que estamos hoy en Argentina, las dietas hiperproteicas son moneda corriente por el bajo costo de la soja en relación a los aminoácidos, Sí. al precio del maíz y otras cosas. ¿Tenés alguna referencia de cuánto podemos estirarnos para arriba? Pues sabemos que todo lo que es exceso nos cuesta después Sí, dinero. sí. ¿Hasta qué punto podemos relajarnos y decir, bueno, un iniciador se me va a 22, 23, 24% de proteína? ¿Hasta qué punto decir, bueno, hasta acá corto y freno ahí y pongo un límite máximo de proteína? Sí, entendí. Muy bien. Bueno, hay un problema que no vamos a tratar aquí, que alta proteína aumenta el ácido úrico, excreción, contaminación ambiental, producción de amoníaco, problemas de ojo en los pollos, de las personas, ya vi personas con cataratas. Bueno, muy bien. Y específicamente el preinicial, nosotros ya formulamos con 24,5 de proteína, y mucha gente sí dice, no, es muy alto. No. El principal factor en el caso del preiniciador, que el requerimiento de glicina macerina es alto, específicamente de 1 a 7 días. Es alto, y para alcanzar eso se llega a 24% fácil. Arriba de 23,5, arriba. Muy bien. Los otros aminoácidos, si falta lisina, se coloca lisina sintética, metionina, treonina, hasta valina se usa, hasta valina tranquilo. Triptofano no hay problema. Puede ser, justamente podemos ver ahora después con arginina y treonina de mejorar para condición de intestino, desafío sanitario. En general, cuando se usa harina de carne y hueso, el contenido de proteína sube de 0,5 a 1%, siempre, automáticamente, porque el balance de la proteína de harina de carne y hueso, siempre se coloca tal vez un poco de harina de pena, harina de vísceras, el balance, entonces entra más proteína en eso. Es increíble cómo sucede eso. Y ¿qué es lo que notamos también? Nosotros hicimos varias pruebas con niveles altos de proteína y niveles bajos. El nivel bajo, eso es lo que siempre miramos el nivel bajo, porque decía, bueno, bajando la proteína se bajan los precios. La soja disminuye, aumenta el maíz es más barato que la soja,
El maíz tiene más energía que la soja. Ustedes tal vez hablan de soja integral, de soja poroto, de soja o algo que tiene mucha grasa tal vez, porque la relación siempre es que si yo bajo, la soja para aves tiene poca energía y el maíz tiene más. Para cerdos son muy parecidos. Entonces, yo bajo la soja, meto aminoácidos, aumento el maíz, bajo el aceite, y el aceite es caro, siempre es caro. Por eso, siempre miramos abajo, pero ¿hasta dónde podríamos llegar abajo? Entonces buscamos eso, la relación nitrógeno esencial, nitrógeno total. Al máximo que podemos llegar, a mi experiencia, no tengo experiencia de niveles muy, pero muy altos de proteína. No tengo. Solamente que lo que puede afectar el catabolismo. Existe una teoría antigua que hablaba que a medida que se aumenta la proteína, aumenta el catabolismo de algunos aminoácidos, la treonina específicamente, otros aminoácidos. Y se mostraba como porcentaje de la proteína, los requerimientos, había forma de presentar. Pero pruebas de experimento, pero no muy altas, siempre bajando la proteína, un poco más alta, después bajando, no encontramos efecto, nivel alto, ¿no es cierto? No era. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Hola Rostaño, un gusto volverte a ver. Yo quería hacerte una consulta que no sé si podrás respondérmela, pero igual te la hago. Con respecto a la pechuga de madera, se está hablando últimamente que podría haber una suplementación con algún tipo de aminoácido y poder, de alguna manera, disminuir ese impacto de la genética, digamos. ¿Vos qué podés decirme al respecto? Mira, nunca trabajamos con pechuga de madera, nada. No tengo específicamente experiencia sobre eso. Hay excelentes conferencias del doctor Fernando Rutz, ya sí, dio conferencia aquí, mío, sí. ya dio conferencia en México, en Perú, en Brasil, todo. Y también hay publicaciones, todo sobre pechuga de madera. Parece ser un complejo, pero algunos aminoácidos, no me acuerdo, él hablaba de metionina. Valina, me parece. Valina, la relación valina con leucina, que tal vez podía ser eso, que las dietas nuestras, maíz, soja, tienen, por ejemplo, nuestra recomendación y la literatura muestra también alrededor, vamos a imaginar, 107 de leucina con lisina. Lo común en una dieta que puede ser de alta proteína, ¿no es cierto? La leucina se va a 160. Eso aumenta determinadas enzimas que son las mismas que catabolizan leucina, pero también las mismas que catabolizan valina e isoleucina. Automáticamente puede entrar en deficiencia la valina o la isoleucina. Eso puede provocar el problema. Minerales orgánicos tal vez ayuden, él mostró eso, selenio. Antioxidantes sobre todo. Sí, antioxidantes. Bueno, pero no tengo experiencia. ¿No? Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a despedirlo con un fuerte aplauso al doctor. Gracias.